Este congreso se realiza por primera vez en nuestro país, en nuestra amada Bolivia, por decisión del 14º Congreso que se ha realizado en Asunción, Paraguay, como un reconocimiento firme y explícito y un apoyo militante a nuestro proceso de cambio. A continuación, vamos a dar paso a las palabras de inauguración de este 15º Congreso de Alames, a cargo de nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Evo Morales Saima. Muchas gracias. Un saludo al hermano doctor Rafael González de la Coordinación General de Alames, a toda su directiva, hermano ministro de Salud de Bolivia, a delegadas, delegados de América Latina y del Caribe. El día domingo me sorprendieron por la información que venían de esta gran organización llamada la Asociación Latinoamericana del Caribe de Beneficencia Social y Salud Colectiva, Alames. Bienvenido a Bolivia, bienvenido a La Paz, bienvenido a la Casa Grande del Pueblo. Escuchando las distintas intervenciones de hermanos, me sorprendí que felizmente tenemos un grupo de médicos, médicas, que con mucho sentimiento piensan en el pueblo. Digo esto porque para el capitalismo, para el imperialismo, la salud es una mercancía. Y para los pueblos del mundo, la salud es un derecho humano. Esa es nuestra profunda diferencia. Yo no conocía esta organización. Traté de informarme quiénes eran miembros de esta organización y me quejo a la compañera Nila Heredia, nuestra exministra. Había sido miembro y nunca me he informado. Hay hermanas y hermanos que hacen mucho esfuerzo para cuidar la vida, para salvar la vida. Por tanto, tener una política humanista. Cuando hay grupos conservadores que asumen esta responsabilidad sobre la vida, combatirlo es muy difícil. Digo conservadores, hay grupos, serán muchos o pocos, pero hay que no piensan en la vida, sino más piensan en la plata, que no piensan en salvar la vida. Y quiero decirles, antes no había presencia del Estado con salud pública, y si había, era mínimo. ¿Por qué no había inversión en salud pública? Porque querían privatizar a la salud. Yo brevemente quiero comentarles, en el campo, ¿qué salud? ¿Qué hospital? ¿Qué posta sanitaria? ¿Qué médico? Durante mi niñez nunca conocimos médico. ¿Cómo me curaba mi mamá a mí de la tos? Parece vergonzoso, pero es una verdad. Y con mucha dignidad digo, de la tos mi mamá me curaba con orín. Yo jugaba, cuando de chico jugaba bastante, siempre ha habido algún accidente. Mi papá controlando a mi madre, que durante la noche tiene que bajar la inflamación después de unas pateaduras en el fútbol. Y cómo me curaba mi madre, en toda la noche cambiaba por lo menos 3 curaciones. Como, no sé si se llama parchado, de quinoa silvestre, mezclado con orín o con lagarto. Esa era nuestra medicina. Yo me acuerdo perfectamente, una noche mi padre en la choza agrícola, una choza ganadera, otra choza agrícola, estuvimos ahí en la cosecha de papa,
Mi padre empezó a sentir el dolor de muela. Con algún agujón se pinchaba. De esa choza ganadera a la estancia, a la comunidad, debe ser por lo menos unas 2 horas de caminata. De ahí al cantón de Unión, que no había ninguna posta sanitaria, debe ser como unas 5 horas de caminata. Y a la capital de provincia debe ser como unos días de caminata. Y si hablamos de la ciudad de Oruro, donde hay algunos hospitales, por lo menos 4 o 5 días de caminata. ¿Qué podía ser pobre padre? Caminaba, zapateaba, se pinchaba, sangraba. A eso digo, no había presencia del Estado. Así hemos vivido el movimiento indígena. Puedo comentarle bastante la vivencia, pero ahora, cuando hablamos de prevención en temas de salud, yo he escuchado dos mensajes muy importantes. Cuando dotamos agua potable, papás, mamás me dicen, ese es como medicina, como salud para el pueblo boliviano. Eso yo nunca he escuchado en mi vida. Antes, ¿cómo se tomaba agua en las áreas rurales? Junto con nuestro ganado, de los ríos o los estancos de agua llamados Cotaña y Vigiñas, se levantaba agua en tarro y hay que poner una coladera ahí de trapo y chupar para que el gusano no se entre al estómago. Así tomamos agua. Y ahora con el programa Mi Agua estamos llegando casi a todo el país. La semana pasada me ha sorprendido. La semana pasada fui a recoger proyectos para Mi Agua, 4º, 5º ya en el departamento de Beni. Y un alcalde no presenta proyectos. Yo protesto porque el alcalde no está presentando proyectos. Y me dicen, en esa alcaldía pequeño, Puerto Siles del departamento de Beni, me dice, esa alcaldía, toda la población tiene agua potable. Claro, ¿qué más puede presentar? A mí me ha sorprendido eso. Pero también, años pasados, igual ya no presentaron proyectos para Mi Agua. Preguntaba por qué, ya algunos municipios ya tienen agua potable para nuevamente a crecer la población, hay nuevos barrios, nuevos asentamientos, otros presentar proyectos. El agua potable había sido salud, yo no sabía. Repito nuevamente, cuando beneficiamos con agua potable, papá, mamá, la población dice, muchas gracias presidente, agua potable, salud, es vida. De esta manera tal vez prevenir alguna enfermedad. Igualmente el deporte. Y algunos opositores protestan contra los campos deportivos que llegamos, pequeños, medianos y grandes. Y la comunidad de beneficiarios, especialmente las mamás que me dicen, en llegar un campo deportivo, sea cancha de fútbol, coliseo o cualquier campo deportivo, es como en llegar un hospital. A mí me ha sorprendido ese mensaje. Claro, deporte es salud. Al margen de lo que comentó, los programas que tenemos, nuestro ministro de Salud, estos también aportan en cómo prevenir el tema de la vida. Yo, bueno, saludo, admiro a Cuba. Cuba, primero salud, primero educación. Pero me acuerdo cuando era dirigente, venía por muchos problemas de salud a la ciudad, eran privados. Como algunos médicos, no todos, algunos médicos, ¿cómo nos trataban? ¿Cómo me trataba? Este indio idiondo, este cocador idiondo. Yo vengo a hacerme curar, cuando me asusto. Con susto ya creo que me he sanado también. Cuando te ofende de esta manera, pues, yo no podía entender cómo podían ofenderlo de esa manera. Y también estaba hospitalizado en Cuba. El doctor, la doctora, la enfermera, el enfermero. Lo primero que te trata es con mucho cariño, con mucho respeto, preguntar. Solo con ese cariño creo que también nos sanamos, no por susto, sino por cariño. No sé si el tema de salud también es una cuestión psicológica. Pero tenemos mucha diferencia todavía en cómo dar la atención en tema de salud. ¿Qué quiero decirles, hermanas y hermanos, batallando con algunos programas importantes?
Sería, hermano ministro, mañana en alguna conferencia puede explicar cómo hemos bajado la mortalidad infantil, materno-infantil, cómo hemos mejorado con los bonos, con las rentas, pero también quiero que sepan, ustedes están viendo, donde las políticas neoliberales vuelven, o la derecha vuelve, ya no hay programas sociales, no hay programas de salud ni educación. Y eso estamos viendo de cerca en Sudamérica, en toda América Latina. He escuchado algunos informes que dicen, en los gobiernos donde está la derecha presente, si quieres tener casa, tenga plata. Sería importante también informar cómo hemos avanzado, dotando viviendas. No siempre se puede llegar a todos, pero hemos arrancado bastante. Son programas sociales. Entonces, hermanas y hermanos, de acuerdo al pedir del pueblo boliviano acompañando, los lindos programas, todavía vamos a ir avanzando. Y este encuentro por la vida y por la salud, es tan importante escuchar al pueblo boliviano. Pero cambiar las viejas estructuras, ese pensamiento conservador es lo más difícil. Pero con el pueblo unido es posible cambiar. Qué tan importante ha sido unirnos para cambiar, aunque para algunos pocos será duro el cambio, pero necesario, si que pensamos en la vida, si pensamos en la humanidad. Pues quiero decirles, hermanos y hermanas, esa es nuestra lucha. Y ahora, hermano Rafael González, dijo algunos temas importantes. Tuvimos momentos muy importantes en Sudamérica, América Latina, con Lula, con Kirchner, con Cristina, con Rafael, con Hugo Chávez. Sin embargo, pienso que en un estancamiento de una revolución democrática en América Latina o en Sudamérica, pero quiero decirles, escuchando, estamos con algunos sectores sociales, no solamente en Bolivia bien, en Sudamérica, yo no pierdo la esperanza, no podemos perder la esperanza que en cualquier momento vamos a volver a recuperar el poder político para los pueblos de América Latina. Yo estoy convencido. Estos días, la semana pasada estaba en Argentina, un poco conversando con algunos hermanos argentinos, hermanas, todos arrepentidos. No sé todos, pero he visto con la gente que he conversado, los movimientos sociales. Pero estos hechos históricos nos deben enseñar a no equivocarnos. El gran problema que tenemos como gobierno, como presidentes, siempre habrán algunos problemas políticos, problemas económicos, de reivindicaciones. Pero en los países que estamos con políticas antiimperialistas, anticapitalistas, tenemos problemas de reivindicación social de algunos sectores. Y donde hay la derecha, no solamente son reivindicaciones sociales, sino luchan por cambios estructurales. Es también una profunda diferencia que estamos viviendo. Pero si revisamos toda América Latina, ¿qué yo veo? Hay algunos llamados socialistas, comunistas, perdón, espero no ofender a nadie. Pero si ese partido socialista, si ese partido comunista, si no es antiimperialista, no es partido de izquierda, menos un partido del pueblo. Yo siento que algunos países fácilmente nos vienen a confundir. Y aquí es importante identificar si es realmente es partido de izquierda y cómo se identifica eso para mí, en mi experiencia. Si algún momento a su líder de ese partido de izquierda o partido socialista, comunista, lanzan algún mensaje anticapitalista y antiimperialista. No quiero comentar de algunos países vecinos, algunos países de América Latina. A mí me ha sorprendido eso. Y ahí el pueblo,
confundido, piensa que es un partido de izquierda. ¿Cómo puede ver, hermanas y hermanos, donde hay un partido socialista o con alianza del Partido Comunista gobierne y todo esté privatizado? Eso no es Partido Socialista, eso no es Partido Comunista. Pero usan términos para engañar al pueblo. Entonces, tenemos una enorme responsabilidad, digo esto, escuchando la intervención del hermano Rafael González, que no solamente es hablar de salud pública, universal, porque es una política. Si no nos identificamos en una línea política de izquierda, de antiimperialista, anticapitalista, seguramente no va a haber nunca salud pública. Eso es nuestra profunda diferencia. Eso es lo que hay que debatir. Al margen de debatir programas sociales que hay que mejorar, hay que compartir experiencias de los distintos países, pero sí hay que debatir profundamente cómo vamos a seguir llevando adelante esta atención al pueblo boliviano y al pueblo latinoamericano. Yo nuevamente quiero comentarle mi experiencia con Fidel. Después de ser candidato en 2002, me invitaron allá, estaba en la tercera con Fidel. Fidel empezó a hablar a las 6 de la tarde más o menos, en la inauguración de un evento internacional, y acabó a medianoche. Yo veía ahí en la tercera, ahí hermanos sentados, algunos dormían, despertaban, dormían, pero nunca se iban. Claro, era lujo estar ahí y escuchar a Fidel. Después de terminar su intervención, me invita a cenar a la medianoche, hemos ido ahí a cenar. Empezamos a hablar, comiendo, hablando. Me empezó a hablar de salud, de educación. Yo quería escuchar a Fidel, hablando de 2002. ¿A qué hora me hablará de la revolución? ¿Cómo se hace la revolución? ¿De dónde se compran las armas para la revolución? Estoy escuchando nada, ya era las 5 de la mañana. Si yo pregunto finalmente, le digo, Fidel, ¿cómo se hace la revolución? Le digo, ¿de dónde se compran las armas para hacer revolución? Y Fidel me dice, Evo, no estamos en esos tiempos. Ahora la revolución se hace, como en Venezuela, con el voto del pueblo, con la conciencia del pueblo. A mí me ha sorprendido. Desde las 6 de la tarde hasta casi 5 de la mañana, hemos esperado para que me hable de la revolución, de dónde se compraba la arma. Hermano, toda la noche esperé, no había arma. Sí. Y me dijo, la mejor revolución es salud y educación para el pueblo. Ese me grabó en mi mente. Y me informó los programas que tenía Fidel. Creo que Fidel conocía casi todo el mundo. Tantos médicos están cooperando en África, en tal país, en América Latina, tal lugar. Tenía sus mapas para mostrarme y me sorprendí. Yo sabía que Fidel era doctor, abogado, pero al margen de ser abogado, era médico Fidel. Todo hablaba de salud, salud, salud. Y puedo comentarles bastante de esto, ¿no? Tantas reuniones que tuve Fidel. Entonces, ese legado que nos deja Fidel y otros hermanos, no podemos olvidar, ese es nuestro compromiso. El mejor homenaje a los grandes hombres que son parte de las fuerzas libertarias de América, con salud y educación, con solidaridad, y esa es mi otra admiración a Fidel. Fidel me dijo, Evo, hay que compartir lo poco que tenemos, no la sobra. Yo aprendí ahí desde la comunidad, si quieres recibir algo, hay que saber dar, no solamente esperar que alguien nos regale. Pero esa solidaridad de Fidel es impresionante. Me acuerdo también, compañeras y compañeros, a ver, no sé en qué visita era, 2003, 2004, me invitaron allá, estaba Fidel, estaba con Hugo Chávez, no era presidente todavía. Y Fidel le decía a Hugo, hay que crear un programa para atender a la vista. La vista es la luz del ser humano.
esa Misión Milagro, estaban debatiendo y decía, en América Latina podemos operar 100.000 latinoamericanos gratuitamente a la vista. Hugo Chávez le decía, no cuesta mucho, es poco, hay que moverse a nuestra gente. Cuando dijo Fidel, operar 100.000 latinoamericanos gratuitamente, en ese momento pensé, este Fidel está loco, ¿cómo 100.000 van a operar gratuitamente? Eso no hay aquí, eso no hay, yo no sabía. Claro, en Cuba, por supuesto, no entendía. Empezaron Fidel y Hugo Chávez, Misión Milagro. Cuando gané la elección, lo primero que me han propuesto, hay que parar en Bolivia, programa, organizamos. Y aquí, ¿cuánto operaron ahora gratuitamente? Aquí mira, Fidel pensó en 100.000 en América Latina. Solo en Bolivia, gracias a Fidel, gracias a la Revolución de Cuba, se ha operado gratuitamente 700.000 bolivianos y bolivianos. Imagínense esa solidaridad, pese al bloqueo económico. Ese es el socialismo. Eso es pensar en la vida, eso es pensar en la humanidad. A mí me ha sorprendido. Estoy comentando de vivencia que yo he vivido personalmente. He visto, hemos hecho eso. Hermanas y hermanos, creo que tenemos muchas diferencias con los neoliberales, tenemos muchas diferencias como partido de derecha no invierte en salud, no invierte en educación. Cuando no invierte en salud y educación, indirectamente está orientando que salud y educación se privatice. Y no quieren, no van a querer, es su política. Y por tanto los pueblos, en especial en Bolivia, como las fuerzas sociales, los movimientos sociales, tenemos la obligación de repasar la historia del pasado, evaluar el presente para proyectar la esperanza de las futuras generaciones, de la vida misma. Esa es nuestra responsabilidad. Hermanas y hermanos, muchas gracias por su presencia, esperamos buenos consejos. Esperamos que las conclusiones no solamente sean para Bolivia, sino para toda América Latina. Cuando me informaron de Alames, y después de ver su programa, que la salud es un derecho humano, compartimos totalmente. Entonces es una enorme coincidencia y yo personalmente me siento ahora que médicos latinoamericanos dispuestos a servir al pueblo. Porque ser médico es salvar la vida, es curar la vida, es lo más importante. Por eso mi respeto y una admiración, deseo mucho éxito, mucha suerte en este congreso. Muchas gracias. Han sido las palabras de nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Saima. Y de esta manera se ha dado paso a la inauguración de este Congreso de Alames Bolivia 2018. La importante intervención del presidente Evo Morales Saima. Destacar que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene el honor de acoger el 15º Congreso de Medicina Social y Salud Colectiva, Saber y Poder Popular en la conquista del derecho a la salud y a la vida, la transformación social para vivir bien. A su vez es oportuno poder también destacar que este magno evento tiene como propósito fundamental ser un encuentro de confraternidad y mucha producción intelectual, científica y política. En este marco es que una de las principales características que pretende tener el 15º Congreso de Medicina Social y Salud Colectiva es el protagonismo de los movimientos y así como también las organizaciones sociales de base, por lo que ahora se convoca de manera vehemente a las organizaciones nacionales y locales de Alames y a partir de ello poder fomentar su activa participación.